¿Cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Cuando vemos los números de coronavirus en Estados Unidos comparados con otros países es increíble. Sobre todo vemos lo que está pasando en la India, lo que pasa en Brasil y tantos otros países. Realmente es muy significativo. Y vamos a hablar con Mauricio González, que es médico internista en el Metropolitan Hospital Center de la ciudad de Nueva York, para hacerle varias preguntas sobre esto y además sobre la mirada. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Guillermo, muy bien, gracias. Además decía la mirada a muchos de los que ya están en el otro proceso, en el lento regreso al retorno a la normalidad. ¿Cómo hay cambios que deberíamos ya establecer y haber aprendido que hay que tener un cambio de patrón, ¿no? Mucho tiene que ver con la rutina, con la alimentación, con el ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos por partes. Estados Unidos, Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, que la vacunación ha aumentado tanto. ¿Están un paso adelante o es muy temprano todavía para decirlo? Yo creo que en Estados Unidos con seguridad te puedo decir que es muy temprano. Y esta no es una opinión personal, simple y sencillamente hago eco de lo que todos los expertos en la CDC, en la Organización Mundial de la Salud, nos señalan. Por ejemplo, en Estados Unidos siguen habiendo en promedio 60,000 casos al día. Abrir la sociedad americana hoy por hoy sería una verdadera locura. Muchas personas, todos tienen números distintos en la cabeza. El doctor Fauci ha dicho en incontables ocasiones que por lo menos deben haber 10,000 casos nuevos al día para poder empezar a pensar en reabrir la sociedad. Abrir ahorita Estados Unidos con 60,000 casos al día en promedio realmente sería muy, muy prematuro, Guillermo. Ahora, depende del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Atlanta, yo nunca observé que hayan cerrado demasiado nada. Los restaurantes seguían abiertos, los bares, ahora los gimnasios están abiertos. Yo como ya me di la vacuna y pasaron 2 semanas de la segunda dosis de Pfizer, fui a averiguar al gimnasio a ver cuál era, había que pedir turno, me dijeron, el uso de mascarilla no es obligatorio, sino recomendado. Yo entré en LA Fitness y vi que había un montón de gente que no tenía máscara. El sauna está abierto para 2 personas por sauna. La piscina está abierta para una persona por línea. El jacuzzi está abierto para 2 personas a la vez. Bueno, el jacuzzi es bastante abierto el lugar porque es donde está la piscina. Pero el sauna es un lugar cerrado que debe tener 2 metros por 3 y permiten 2 personas a la vez. Por supuesto, lo que dices son las múltiples realidades que vivimos en este país. Yo justo ayer por la noche regresamos, yo y mi familia, de visitar a parientes en Washington, D.C. Y bueno, fue una experiencia increíble. Washington, D.C., una ciudad que prospera ahorita los negocios, la gente está afuera, el clima está hermoso, pero te puedo decir que con una responsabilidad social de 10, se sacaron 10. Estuvimos en varios mercados, a pesar de que había muchas personas, el distanciamiento se mantenía. No pude ver ni a una sola persona en los momentos en los que yo estuve sin cubrebocas, ¿no? Lavándose la mano en todo momento, manteniendo protocolos de seguridad. A lo que voy, Guillermo, es que muchas ciudades en Estados Unidos, en lugar de pelearse con los protocolos de seguridad, han hecho las paces y se han adaptado. Y yo creo que eso está en relación con el tipo de personas que viven en cada ciudad. Sin contar que en D.C., por ejemplo, el porcentaje de vacunación va bastante bien, a la par de lo que vemos con otras ciudades en Estados Unidos. Así que estás totalmente bien. Cada ciudad son ritmos distintos. Y esto es algo que tú y yo platicamos, recuerdo muy bien, el año pasado. La pandemia, la gente tiene en la mente que la pandemia es como un huracán que llega al unísono a todo el mundo y no es así. Son ritmos de destrucción. Suena un poco feo, pero eso es la realidad. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Por eso va a pasar por lo menos 6 o 12 meses antes de que sepamos exactamente cuáles son los números de vacunación reales en este país para poder decir, vamos a abrir de nuevo. Y también
yo decía al principio, cambios de hábito, ¿no? De ahora en más. Por ejemplo, yo antes de la pandemia, como soy alérgico y muy alérgico a todo lo que es polen, todas las cuestiones estas del ambiente, ya desde chico recuerdo en casa se usaba el aspirador y yo empezaba a estornudar, entonces ya había una indicación de que yo era más sensible. Yo usé mascarilla siempre y cuando viajo en avión también la uso, sobre todo si es un vuelo transatlántico nocturno, para poder dormir con más humedad en la garganta. Esa era la razón por la que yo la usaba, para sentir un poco más de humedad en la garganta y no tener la garganta seca en medio de la noche y despertarme. Y a mí me miraban como que era un loco, ¿no? A mí no me interesa qué es lo que la gente diga, pero ahora, por ejemplo, a pesar de estar vacunado y de tener ya haber pasado 2 semanas de la segunda dosis, yo entiendo que no estoy cubierto 100% como para no enfermarme. Digamos, la vacuna me da la cobertura para asegurarme que no voy a ser un caso severo que requiera internación, pero a la vez yo puedo ser un transmisor del virus para aquel que no está vacunado. Por lo tanto, la gente tiene que entender que uno tiene que cuidarse, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo? Yo recién decía el ejercicio, Mauricio, porque yo tengo 10, 15 libras más de lo que debo tener y quiero empezar a ir al gimnasio. Es un ambiente bastante abierto, ¿no? Para hacer ejercicio de a poco y empezar a volver a lo que era antes, a pesar de salir a caminar ahora. En términos de alimentación, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a usar como introducción el ejemplo que das. Definitivamente muchas cosas tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que cambiar para bien. Yo platicaba con unos amigos hace unos días cómo en la sala de emergencias, en los meses antes de la pandemia, tú recibías pacientes con fiebre, tos, ¿no? Que o sea, era una neumonía hasta probarse lo contrario. Y el paciente entraba al cuarto o a la sala de traumas, estaban muy enfermos, sin cubrebocas. El médico se acerca sin cubrebocas, la enfermera está sin cubrebocas y ahora nos damos cuenta de todos estos protocolos de seguridad que pudimos haber seguido hace mucho tiempo y quizás, quién sabe, poder haber reducido la incidencia de enfermedades en el personal médico y quizás, ¿por qué no?, con otros pacientes. Entonces, ahora mismo, por lo menos en mi hospital, ya se están llevando a cabo comités para establecer protocolos de seguridad de ahora en adelante. Uso de cubrebocas en pacientes que tengan fiebre y síntomas respiratorios, cuartos con presión negativa para los mismos pacientes. Entonces yo creo que las cosas van a cambiar para bien. Sin contar, Guillermo, que a mí me encanta ir a restaurantes ahora donde están las barras de ensaladas y me encanta ver que las personas que nos sirven tienen cubrebocas, tienen guantes y que las personas que están esperando la comida también. Se me hace definitivamente un ambiente mucho más higiénico y espero que esto se quede de ahora en adelante. ¿Sabés qué deberían prohibir o que deberían establecer? Que en los cumpleaños no se soplen las velitas de las tortas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba el otro día, cuando veo en Facebook todavía que hay celebraciones de cumpleaños y demás, y los chicos o los padres soplando a la torta. Qué cosa más antihigiénica además, ¿no? Horrible, al margen de lo que nos puede pasar. Pero bueno, aquellos que no nos gusta que nos toquen mucho, yo soy de esos, a mí no me gusta mucho que se me acerquen, nos viene bien esto. Y te digo más, hay muchas cosas que van a tener que cambiar. Por ejemplo, yo uso maquillaje por mi trabajo. Las máscaras llenas de maquillaje por dentro. Entonces, la mujer que usa más maquillaje que el hombre, es una incomodidad el tener una máscara. Entonces, hasta van a tener que cambiar el tipo de maquillaje. Yo descubrí ahora en el canal que con es como un aerosol, es una bomba a la que le ponen maquillaje líquido. Y eso lo pasan por encima de la cara. Yo tengo que usar unas antiparras por el tema de la alergia, qué sé yo. Dura muchísimo más y lo que queda en la mascarilla es el polvo. Pero yo pensaba, las mujeres sobre todo que lo usan para cuestión social, el tema del maquillaje, eso va a tener que cambiar también, porque tenemos que empezar a usar mascarilla mucho más. Tu perfil, Mauricio, es de la alimentación a base de plantas, ¿no? Vegetariano o vegano, no sé cómo le llamas. ¿Por qué no nos das algunos datos de cómo puede reemplazar la gente ese tipo de dieta?
Bueno, algo que nos hemos enterado y que tampoco era sorpresa, Guillermo, en el último año es que definitivamente los hábitos alimenticios están sumamente ligados y vinculados al correcto funcionar del sistema inmune. No voy a decir a la estimulación porque es una palabra muy difícil de explicar, pero definitivamente sabemos que lo que comemos está en directa relación con el funcionar de nuestro sistema inmune. Hoy sabemos que una dieta, olvídense de vegano o vegetariano o exclusivamente a base de plantas. Hoy todas las organizaciones de salud, por lo menos en Estados Unidos, recomiendan que las dietas, si no son exclusivamente basadas en plantas, sean por lo menos altamente basadas en plantas, que tengan una gran cantidad de frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, aceite de olivo y grasas saludables como aguacate y de nuevo linaza y aceite de olivo. ¿Por qué? Mayor reducción en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, etcétera. Situaciones y condiciones patológicas que de nuevo están vinculadas no a una mayor incidencia de infección por COVID-19, pero sí a una mayor probabilidad que si se infecten, progresen a la fase severa. Y esto es una lección de vida tremenda. Ahora, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como nación para poder instalar estos estilos de vida que nos protejan no solamente en esta pandemia, sino en las próximas que vengan? Y cuando uno ve el deterioro de la sociedad, yo lo veo claramente con Argentina, ¿no? Por cuestiones económicas, uno empieza a ver la incidencia de la gordura, de la obesidad, cómo la pobreza y la obesidad van de la mano. Por lo tanto, la salud también se deteriora. Y el tema del colesterol, el tema de, bueno, enfermedades cardiovasculares, el tema de la diabetes también, altamente vinculado con el consumo de carne. Yo provengo de una sociedad sumamente carnívora, como es Argentina. Yo hoy comí 2 pedazos de bife a mediodía, ¿no? Como muchísima carne. Y entiendo lo que es. Lo que pasa es que el cambio de hábito es muy difícil, sobre todo cuando está ligado al gusto, ¿no? Y a lo que uno aprendió de chico. Entonces, no existiría un sistema como para ir lentamente modificando eso. Recién mencionaste las nueces, yo como mucha nuez común, walnuts, y también castañas de cayú con poca sal y almendras. ¿Cuáles son otras semillas que son buenas como para darnos proteína, fibra? Tu comentario es fenomenal porque me da pie para darles mi mejor recomendación. Desafortunadamente, cuando pensamos en cambiar nuestros hábitos alimenticios, Guillermo, enseguida viene el pensamiento de qué debo quitar, ¿no? ¿Qué debo remover, doctor, de mi vida para estar más sano? Y eso realmente no conduce a nada bueno, y esto con base en evidencia científica. Tenemos que pensar en qué puedo comer, qué puedo agregar, qué puedo adherir a mi estilo de vida para hacerlo más saludable. Y ahí cambia completamente el panorama. Ahora te debes de preocupar. Mi mayor preocupación, por ejemplo, yo que te recomendaría si fueras mi paciente, que olvides pensar por ahora en todo lo que vas a dejar de comer, tus gustos, sino vamos a empezar a poner alimentos más sanos en tu plato, Guillermo. Mi mejor recomendación, aquellos que no vislumbren una vida sin la proteína animal, pueden por lo menos dejarla al 50% y el otro 50% consumir proteína de origen vegetal. ¿Cuáles son estas? Las leguminosas, lentejas, frijoles, pueden comer soya, tofu, hay otros alimentos que son muy ricos en proteínas y son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son mejores para el sistema cardiovascular, como el tempe y el tofu. Son fuentes concentradas de proteínas y al mismo tiempo tienen sustancias que también protegen nuestras arterias. No significa que solo vas a comer eso, pero bueno, lo puedes dejar 2, 3 días por semana. Esa es mi mejor recomendación. Y dejar de lado las grasas saturadas y agregar más aguacate y aceite de oliva, de preferencia en las ensaladas en frío. Esa sería una recomendación fácil de establecer por cualquier persona que esté viendo este programa, Guillermo. Sí, y también estaba pensando las frutas. Por ejemplo, yo no vengo de una cultura de mucha fruta, ¿no? Pero hay una que sí me satisface y es muy práctica, y que es
la banana. No sé cómo, en algún lugar le dicen cambur en algunos países, pero es bastante consistente y te satisface desde el punto de vista del volumen y por otro lado no me disgusta. Otra más, ¿sabes qué? Que yo encontré, por ejemplo, cuando voy a ver una película de Netflix, ¿no? Una serie, me llevo un par de naranjas o mandarinas y mientras veo la película como naranja y mandarina en vez de comer chocolate o galletitas o algo que sea carbohidratos, ¿no? Exactamente, me leíste el pensamiento. Las mandarinas y las naranjas son en verdad, son las barritas de la naturaleza que a veces no apreciamos. No solamente son riquísimas en sustancias bioactivas como antioxidantes, sino también, por ejemplo, esa parte blanca que se ve de la fruta, ¿no? Como esos pelitos blancos que tienen los gajos de la mandarina, son fibras que hoy sabemos Ah, que llegan a nuestro intestino, se fermentan y generan algo que se conoce como ácidos grasos de cadena corta, los cuales son sumamente saludables, proveen energía y ayudan a reducir la inflamación crónica. Entonces, yo creo que la constante debe ser cómo poder consumir más alimentos naturales basados en plantas en nuestra alimentación sin perder tanto la cabeza. Pequeños micro hábitos que tú puedes ir haciendo que con el tiempo van a generar una cascada de nuevos hábitos que pueden, por supuesto, modificar el curso de tu salud. tengo otra, que es un buen hábito que yo logré incorporar. La manzana, por ejemplo, es molesta para mí de comer. Entonces me compré ese, es como un círculo que tiene como cuchillas que van marcando las partes, los gajos, podremos llamarle, de la manzana, y uno presiona y sale el centro y uno lo puede tirar y ya aparecen cortadas las fracciones de la manzana y me la llevo a la cama y veo, cuando veo, porque yo veo Netflix en la cama, ¿no? Entonces comiendo la manzana, de esa forma estoy incorporando, y esta es la pregunta que quiero hacer con cáscara. Yo lo hago por intuición, pero la cáscara de la manzana, ¿es buena o no es necesario comerla? Por supuesto. Este aparato que tú dices se llama el Apple Slicer, yo lo tengo, no solamente porque lo hace más fácil, sino porque además estas rebanadas de manzana quedan tan bonitas que las puedes poner en ensaladas y con aceite de oliva y otros Claro. ingredientes que sean salados, le da un gusto riquísimo y hasta te hace sentir como en restaurante, porque en muchos restaurantes ese es el tipo de ensaladas que sirven. Por supuesto que las cáscaras son recomendables, no solamente son fuentes de fibra, sino se ha visto que la, una concentración alta de antioxidantes en la manzana, que se les conoce como polifenoles, que son los mismos que tiene la uva, que tiene el vino, se concentran justo dentro de la cáscara. Entonces, por lo cual hace sentido que lavarla muy bien y consumirla con cáscara, Guillermo. Ok, otra pregunta más. El aceite de oliva, estás diciendo sin cocerlo, ¿no? Sin freírlo. El aceite de oliva natural. Porque, ¿cuál es la complicación si uno utiliza no aceite de canola, por ejemplo, para si uno pone algo en el microondas y quiere darle un poco de consistencia y le pone un poquito de aceite de oliva versus de canola? ¿Por qué uno y no el otro? Bueno, mucho se habla y hay muchos mitos urbanos en Facebook, Instagram, etcétera. Yo te puedo decir con seguridad que inclusive el aceite de oliva, al exponerlo al calor, sigue siendo una excelente opción. Ah, Porque wow. hoy, porque hoy sabemos inclusive que la gran cantidad de antioxidantes, de polifenoles que tiene el aceite de oliva extra virgen, evita el cambio químico que lo haría pernicioso. Entonces, aún mi mejor recomendación es que lo consuman en frío, pero si lo usan para freír unas verduras o una salsa de tomate para una pasta, no hay ningún problema. Y por supuesto, el aceite de cánola también es una buena opción, es una grasa poliinsaturada, más estable al calor y que ha demostrado en estudios en humanos que ayuda a mejorar el colesterol sanguíneo. Cuando yo hago arroz, por ejemplo, que me gusta muchísimo, basmati es el que más me gusta, cuando lo caliento, porque obviamente hago para varios días, cuando lo caliento le pongo un poquito de aceite de canola, pero después en frío le ponía oliva. Quiere decir que puedo calentarlo igual con oliva. Sí, por supuesto que Ah, sí, perfecto. ningún problema. Bueno, hablemos del ejercicio ahora, Mauricio. Te vemos en Instagram. ¿En qué cuenta? En doctor Dr.
Mauricio González, Ok. @dr. Mauricio González. Mauricio González aparece mostrando los músculos muchas veces con una remera cortita y así mostrando ahí en Instagram, ¿eh? Así que ahora te vamos a agregar unos cuantos seguidores. Pero, ¿cuán importante es para no frustrarnos comenzar una actividad física progresivamente? Yo camino 30 minutos acá en el barrio mío con mascarilla, más que por el tema de la preocupación del COVID, por el polen. Porque si estoy afuera y se me acerca alguien, esta es una ciudad que no está densamente poblada, en general cruza del otro lado de la calle, ¿no? La gente es muy respetuosa acá. No es como en Nueva York, que obviamente con la densidad de población que hay no se puede. Pero yo camino 30 minutos por día, hasta que empiece nuevamente al ritmo de exigencia anterior y voy a empezar pero lo hago a alta velocidad, ¿no? Caminando, el power walking, ¿no? Así, y caminando rápido. Pero ¿cómo es el tema de incorporar lentamente para no frustrarnos? Porque por ahí nos ponemos una barra muy alta y abandonamos a los 2 días. Tienes toda la razón. Esto es como la vida del humano 101. Para empezar, me gustaría usar como introducción lo que acabas de decir para hablarles en menos de 25 segundos un estudio que se acaba de publicar en el sur de California con el sistema hospitalario Kaiser Permanente. Kaiser Permanente, Guillermo, cada vez que tú vas a una de sus clínicas o a una de sus salas de emergencias o cualquier centro hospitalario Kaiser Permanente, te toman el signo vital del ejercicio. Una enfermera o un doctor te pregunta cuánto ejercicio haces a la semana. Entonces ellos tienen un récord muy bueno del ejercicio en miles y miles de personas. Llevaron a cabo un estudio en 40,000 personas y analizaron los hábitos de ejercicio de 40,000 personas 2 años previos a la pandemia de COVID-19. Ah, Encontraron que aquellas personas que hacían más de 150 minutos a la semana tenían una significativamente menor probabilidad de ser hospitalizados, ser ingresados a la terapia intensiva y de muerte. Esto no te dice que el ejercicio te protege al 100%, solo te ofrece como un snapshot, como una foto en el tiempo. Hoy sabemos definitivamente que el ejercicio a largo plazo, es decir, no es como que hoy salgo a entrenar y ya estoy protegido, pero a claro, largo claro. plazo induce cambios orgánicos que sostienen el correcto funcionamiento del sistema inmune. Y esto es fenomenal. Y además, lo robusto de este efecto no se logra con ninguna otra cosa más que con el ejercicio. Quizás dejar de fumar, quizás dejar de beber en exceso, ¿no? Esas son las formas más comparables, pero el ejercicio en verdad es un estímulo robusto y sólido para mantener nuestro sistema inmune en correcto funcionar. Así que los que nos ven, por favor, no es solamente por esta pandemia, es para su futuro. Traten de, por lo menos, como dice Guillermo, realistamente, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, que es lo que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda a todos. Recuerdo el accidente de Diana, la esposa, bueno, ahora está muerta, la princesa Diana, y el guardaespaldas de ella iba en el asiento de adelante al lado del conductor y salió prácticamente ileso. Obviamente tuvo heridas, pero estaba en un excelente estado físico, y acá viene la pregunta, y además levantaba pesas. Me imagino que el cuerpo, ante un momento de impacto, debe haber una especie de endurecimiento, y ese cuerpo evidentemente se protegió todos los órganos, porque estaba en condiciones y porque tenía fibra y tenía los músculos bien entrenados. Entonces, ¿cuán importante es comparar el ejercicio de salir a caminar o tener algo de ejercicio aeróbico versus el esfuerzo que significa levantar pesas, nadar y hacer otro tipo de ejercicios? ¿Cuál es mejor? Excelente punto. No hay ninguno mejor. De hecho, la evidencia muestra que se entran en una sinergia perfecta. La recomendación es que por lo menos 2 a 3 días a la semana hagas un ejercicio de cardio moderado, intenso, y otros 2 o 3 días a la semana, Guillermo, ejercicio de fuerza.
Claro. ¿Okay? Lo cual es levantar pesas, bandas, ejercicio con tu propio cuerpo. Las razones son múltiples, pero para darles un concepto muy conciso a los que ven este programa, cada vez que tú generas contracción muscular, lo que se lleva con levantar pesas, bandas, etcétera, generas unas sustancias que se filtran al torrente sanguíneo. Estas sustancias se llaman mioquinas, las cuales hoy sabemos, gracias a estudios en Escandinavia, que contrarrestan la inflamación crónica subclínica. Oh. Es uno de los mayores factores de riesgo para el envejecimiento prematuro y el decaimiento del sistema inmune. Así que eso es una máxima hoy en día. Tienes que no solamente hacer un ejercicio de cardio, sino que también tienes que hacer un ejercicio de fuerza. Y la pregunta también complementaria es buen descanso, ¿no? Por supuesto. Descanso, dormir 8 horas. Hoy sabemos, estamos ante una epidemia, ante una pandemia mundial de trastornos del sueño, por las pantallas, por las películas, por todo esto, ¿no? Entonces, dormir es equiparable también a dejar de fumar, comer en moderación, mantener un buen peso y hacer ejercicio. Así que manteniendo este régimen de ejercicio, de cardio, de fuerza, comer más saludable y dormir 8 horas, en verdad son uno de los mayores regalos que le puedes hacer a tu cuerpo. Doctormauriciogonzalez.com, drmauriciogonzalez.com, allí van a encontrar mucha más información. Acuérdense de la palabra que dijo el doctor recién, mioquinas. ¿Con Q es en español? Con Q. Sí, mioquinas. Sobre todo el tema de el dormir también, al margen del ejercicio, ayuda al buen estado de ánimo, ¿no? Porque si yo no duermo bien, probablemente estoy bastante irascible y eso me lleve al enfrentamiento con la gente, etc. Mauricio, muchísimas gracias. Vamos a despedir a Mauricio González, que es médico, emergentólogo en el Metropolitan Hospital Center en la ciudad de Nueva York. Gracias por los conceptos. Hasta la próxima. Guillermo, un placer. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias. A ustedes también. Gracias por seguirnos.